Estimados alumnos, buenas tardes. Me complace en encontrarlos nuevamente para desarrollar nuestra unidad 3 del curso sobre ordenamiento territorial, gestión ambiental y gestión de riesgo de desastres. En esta unidad, tal cual como lo planteamos al principio de nuestro curso, vamos a explorar sobre los aspectos instrumentales del ordenamiento territorial y la gestión ambiental y su relación con la gestión del riesgo a desastres. Como podemos ver en esta diapositiva, esta unidad está organizada a partir de una introducción y conceptos iniciales para luego hacer una pequeña reflexión sobre las estrategias territoriales y las políticas y planes de desarrollo, y luego sí entrar en el ordenamiento territorial, la gestión ambiental y la gestión del riesgo a desastres desde el punto de vista de su marco normativo, institucional y operativo. Por último, haremos unas conclusiones respecto a la posibilidad de complementación operativa de estas disciplinas. A modo de introducción podríamos decir que en esta unidad nos interesan los aspectos instrumentales porque en este campo hay mucho por resolver para la complementación de la gestión ambiental y la gestión de riesgos en el ordenamiento territorial. Es decir, hay que explorar cómo son las herramientas que se utilizan hoy desde el punto de vista normativo, como también los planes, programas y proyectos que se formulan, a ver si es posible una complementación que lleve ya a la operatividad, que ya nos indique cómo realizar la gestión. Ese es un punto clave para poder pasar de las ideas y los conceptos a una práctica sobre el territorio. Para introducirnos más profundamente en los aspectos instrumentales, es muy importante recordar la diferencia y la complementación que existe entre plan, programa y proyecto. Hablando de planes territoriales, podemos decir que el plan refleja el conjunto de intenciones, objetivos generales, grandes lineamientos de acción que serán desarrollados en un territorio determinado y que sus detalles no están completamente esbozados en el planteo del plan, sino que da las líneas generales para luego ser retomadas por los programas y los proyectos que lo componen. El lapso de duración de un plan territorial, si bien aquí en el ejemplo que estamos analizando dice de 5 a 30 años, puede ser variable, pero generalmente cuando uno habla de un plan está pensando en un mediano o largo plazo. Los programas territoriales hacen referencia a intervenciones en áreas específicas señaladas por el plan, concretan objetivos y temas que se exponen en aquel y también está identificando actores involucrados, recursos y acciones necesarias. Los programas territoriales son la primera subdivisión en la que un plan se organiza para ir acercándose cada vez más a las medidas concretas. En este ejemplo habla de que la duración de un programa territorial puede ser de 1 a 5 años, sin embargo, no tenemos que atarnos a estas cifras, sino tomarlas como referencia en el sentido de que los programas son de menor alcance temporal que el plan. Y por último, los proyectos son las intervenciones puntuales, concretas, específicas sobre un determinado sector del territorio. A veces los proyectos territoriales están asociados a una remodelación urbana, a la transformación de un espacio agrario, a la construcción de una obra de infraestructura que va a cambiar el funcionamiento de un territorio, etc. Los proyectos son absolutamente concretos, no dejan elementos al azar, están asociados también al cálculo específico de costos, identifican a los actores que están involucrados en las acciones planteadas, en los tiempos y los recursos que van a ser necesarios para llevar a cabo las acciones. Y los proyectos, como ven en el ejemplo, tienen una duración menor a los otros dos instrumentos mencionados anteriormente.
Respecto a la relación de las estrategias territoriales con las políticas y los planes de desarrollo, simplemente con esta diapositiva quiero rescatar una idea de Masiris Cabeza cuando dice que los planes de ordenamiento no son independientes a los planes de desarrollo ni a los de ordenamiento ambiental. Y justamente a lo largo de nuestro curso hemos ido analizando desde distintos enfoques cómo es complementario efectivamente el accionar del ordenamiento territorial con la gestión ambiental y la gestión de riesgo de desastres. En esta diapositiva podemos identificar también en la línea del artículo de Masiris Cabeza que él plantea que las políticas de desarrollo en un país están expresadas a través de las políticas ambientales, de las políticas territoriales, de las políticas sectoriales como las económicas, las sociales y demás, y que estas políticas de desarrollo van a iluminar, van a dar lineamientos al ordenamiento territorial que incide directamente sobre el territorio al ordenar las actividades que propone la sociedad. Esta incidencia sobre el territorio puede ser con el objetivo de corregir elementos problemáticos, desequilibrios, problemas, impactos, riesgos, o también puede propiciar un modelo, una idea, un esquema territorial mejor organizado hacia el futuro, donde se persigan ideales como la sustentabilidad, la seguridad, el orden, entre otros aspectos fundamentales. Como sabemos que el ordenamiento territorial es un proceso, no solamente tiene una linealidad hacia la intervención sobre el territorio, sino un retorno que tiene que ver con el control y la retroalimentación para no perder de vista los objetivos planteados y los ajustes necesarios. Ya entrando en los detalles que hacen a esta unidad, que son los aspectos instrumentales, vamos a ver en el caso del ordenamiento territorial que las herramientas fundamentales con las que trabaja son las leyes, que son los instrumentos normativos, y los planes, programas y proyectos de los cuales estuvimos hablando hace unas diapositivas atrás. Con este esquema triangular he querido mostrarles en una pirámide jurídica que el ordenamiento territorial está regido muchas veces por leyes nacionales y subnacionales que brindan el marco a las normas locales, que normalmente son fruto de la acción de los municipios, quienes generan las ordenanzas, las reglamentaciones y los códigos municipales. Es allí, en el nivel local, donde se resuelve con mayor detalle el ordenamiento territorial de una determinada área geográfica. Y los problemas que no se resuelvan allí van a repercutir en el resto del sistema. Quiero dejar en claro que son los gobiernos locales los que tienen mayor incidencia y tienen competencias propias en el ordenamiento del territorio. Respecto a las leyes, que son justamente uno de los instrumentos más importantes del ordenamiento territorial, aquí tenemos una visión sinóptica de Masiris Cabeza, donde nos muestra, según los ámbitos nacionales, subnacionales o locales, cómo es el avance de los países respecto a la sanción de normas de ordenamiento territorial o normas que tienen que ver con este tema. Fíjense que todavía en América Latina hay varios países que no cuentan en el nivel nacional con normas de ordenamiento territorial. Sin embargo, cuando vamos al nivel local, generalmente ya existen en los municipios de los principales países de América Latina pautas, normas y también planes de ordenamiento territorial que hacen al nivel local. Para reflexionar un poquito más sobre el tema del ordenamiento territorial, yo les propongo que volvamos a revisar el concepto de territorio que planteamos en la unidad 1, donde reconocíamos una dimensión espacio-temporal para el sistema
y al menos 4 grandes componentes que están interrelacionados en la evolución del territorio. Cuando hablamos de ordenamiento territorial, normalmente un plan debería tener, si pretende un enfoque integrado, debería tener en cuenta todos estos elementos, es decir, el componente físico, natural, el componente social, el económico y el jurídico administrativo. Yo quiero que ustedes analicen como ejemplo el Plan Estratégico Territorial de la República Argentina, Avance 2011, para que puedan ver al recorrer su índice cómo está planteado y si realmente podemos decir que esta planificación territorial es integrada o si es sesgada, si solamente está reconociendo algunos de los componentes del sistema territorial. También tengamos en cuenta que cuando hablamos de ordenamiento territorial, el tipo de acciones que se proponen son generalmente las zonificaciones de usos del suelo, las regulaciones de normas urbanísticas, las reglamentaciones especiales, entre otras, especialmente en la escala local. A modo de ejemplos, les dejo como bibliografía 2 guías metodológicas formuladas en los últimos años en América Latina, de Bolivia y Guatemala, para que ustedes en los ejercicios de aplique su conocimiento revisen cómo es la estructura de estas guías metodológicas e identifiquen algunos elementos de interés que yo voy a indicarles en los ejercicios correspondientes. Pasando a la gestión ambiental y haciendo la comparación con los elementos analizados para el ordenamiento territorial, podemos analizar en este gráfico que de la misma forma que el ordenamiento territorial, la gestión ambiental también se organiza a través de un esquema de leyes nacionales, subnacionales y locales, siendo nuevamente las de mayor importancia por la escala de aplicación las del carácter local, es decir, las normas que tienen que ver con los niveles de gobierno municipal o subnacional. También es importante destacar que la aplicación de la gestión ambiental puede estar enfocada a sectores específicos desde el punto de vista del territorio, como son áreas naturales protegidas, ecosistemas, cuencas, biomas, etc. O también se puede dar el enfoque hacia temas prioritarios como la gestión integrada de los residuos sólidos o la gestión integrada de los recursos hídricos, entre otros aspectos. De esta forma, podemos distinguir entonces para la gestión ambiental enfoques sectoriales cuando la acción está enfocada hacia temas específicos recortados del resto del sistema ambiental, o enfoques integrados cuando se intenta intervenir en un territorio específico tomando todos los componentes de esa zona, como es la gestión de áreas naturales protegidas o de cuencas hidrográficas, entre otros ejemplos. Noten ustedes que el tipo de acciones que se proponen en la gestión ambiental son las de protección, como preservación y conservación, el uso controlado, la recuperación, entre otras. A modo de ejemplo, también les estoy dejando en la bibliografía 2 guías metodológicas para la formulación de planes de gestión ambiental que han surgido en los últimos años en América Latina, en este caso de Nicaragua y Guatemala. Ustedes van a analizar algunos aspectos de esta bibliografía en los ejercicios de aplique su conocimiento. Por último, llegamos a la gestión de riesgos de desastres y para ver el tema de los instrumentos normativos, otra vez podemos encontrar una similitud con las disciplinas anteriores. Las leyes se organizan en los niveles nacional, subnacional y local y se complementan entre sí. Sin duda, la gestión del riesgo de desastres tiene su mayor efectividad en la escala local, cuando el área de aplicación es una zona circunscripta que se conoce perfectamente su funcionamiento y donde se puede detectar en ella el impacto de las amenazas y la vulnerabilidad de su población. Por eso, la escala preferida de la gestión de riesgo de desastres para su mayor eficacia es la escala local.
En el tema de gestión de riesgo a desastres, si vemos un poco de los antecedentes bibliográficos, podemos distinguir enfoques sectoriales cuando se analiza alguno de los componentes que hacen al riesgo, como es el análisis de las amenazas naturales o antrópicas, o el análisis de la vulnerabilidad o de la percepción del riesgo por parte de la población. Sin embargo, los enfoques integrados del riesgo son más complejos y no tan fáciles de encontrar en la bibliografía y en las experiencias que se encuentran en América Latina. Aquí ya estamos hablando de casos como la modelación probabilística del riesgo o la gestión del riesgo urbano una vez que éste ha sido analizado. La gestión del riesgo a nivel municipal, distrital o teniendo en cuenta jurisdicciones político-administrativas de otros niveles. Si miramos el tipo de acciones que realiza la gestión del riesgo, son coincidentes con las áreas de trabajo que hemos mencionado en la unidad 1, es decir, el análisis del riesgo, la reducción de riesgo, que es prevención y mitigación, la respuesta a crisis y emergencias, la rehabilitación, reconstrucción y transferencia del riesgo. Quiero que noten ustedes que para cada una de las disciplinas hemos ido mostrando los tipos de acciones correspondientes y que no son iguales, sin embargo, se complementan entre sí. Como ejemplos para el tema de la gestión de riesgo de desastres, les dejo la guía metodológica para la formulación de planes de gestión de riesgo en América Latina del Perú, generada en el año 2014. Como conclusión, podemos hacer una mirada de los temas tratados. En primer lugar, comenzamos hablando por las políticas y estrategias de desarrollo de los países que se van a manifestar luego en las políticas sectoriales y en la forma de hacer ordenamiento territorial, por un lado. Por otro lado, pudimos ver que desde el punto de vista instrumental, ya sea en la normativa y en los instrumentos de los planes, hay una complementación y una concordancia entre los instrumentos que utiliza la gestión ambiental, el ordenamiento territorial y la gestión del riesgo a desastres. Todos esos elementos nos dan pautas de que es posible plantear con las condiciones teóricas y metodológicas correspondientes un ordenamiento territorial de manera integradora y de manera superadora a cómo se practica en la actualidad. Por último, ustedes van a encontrar en nuestros elementos de trabajo, van a encontrar la bibliografía referida a cada uno de los temas tratados, que les va a servir también para luego resolver los ejercicios de aplique su conocimiento. Muchas gracias y espero que esta unidad les sea de utilidad.